entre muerte cerebral y estado vegetativo? Hola, ¿me están escuchando? A ver, sí, profe. Sí, profe. Yo no soy médico, bueno, yo no soy médico tampoco, bueno, yo no soy especialista en el tema de medicina, no tengo la preparación como para hacer una clase sobre muerte encefálica y estado vegetativo, pero el tema es que nosotros debemos conocer la diferencia, porque cuando hablamos de la ley de trasplante de órganos, y es un tema que les había quedado un poco medio, digamos, no había quedado muy clara, muy claro la clase pasada. Nosotros teníamos que estar determinando cuál era la diferencia entre muerte cerebral y estado vegetativo para saber si puede haber una ablación de órganos que son órganos oxigenados como el corazón. Y bueno, este es un tema que yo quería que ustedes desde ya lo supieran, porque es un tema crucial, importantísimo para la aplicación de la ley de trasplante de órganos, que más adelante vamos a ver, pero que vayan ustedes sabiendo cuál es la diferencia. La diferencia la tenemos que conocer todos los ciudadanos como ciudadanos, no como personas de la salud, sino como ciudadanos. ¿Por qué? Porque solamente la persona que tiene una muerte cerebral puede presumirse de órganos como para que le hagan la ablación, por ejemplo, del corazón. En este caso, es necesario saber que una vez que se ha determinado la muerte cerebral, está en condiciones de hacer la donación. Ahora, cuando la persona está en estado vegetativo, respira por sí misma y digamos, por el mismo efecto de la respiración, no hay muerte de ninguna manera. Entonces, no puede, por lo tanto, haber ablación de órganos de una persona viva. El diagnóstico de muerte tiene que ser certificado por un médico, que es un médico distinto al que hace la ablación a través de los organismos del Estado, que es el INCUCAI, por ejemplo. Bueno, dicho eso, Hola, buenas tardes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me alegro entonces. No sé si se Es un tema entrecorta muy un poco. importante. Sí, disculpen, pero no sé qué está pasando con la conectividad. Esperemos que, bueno, que podamos ir adelantando un poquito. Otra de las cosas que me gustaría preguntarles, ¿qué les pareció el dilema de la última cama? ¿Quién quiere comentarme un poquito? ¿Ustedes conocían ustedes sabían lo que estaba pasando desde el año pasado con el tema de estos recursos escasos? Esta pandemia ha puesto a la humanidad en una situación crucial, en un dilema ético que no puede encontrar muchas veces la solución, porque los recursos escasos no es la última cama, es una situación figurativa, representativa, que no se disponga de camas, porque camas hay. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el recurso escaso en esta situación de COVID-19? El recurso escaso es el respirador artificial y los recursos humanos que los puedan, digamos, manejar a estos respiradores, porque cualquier personal de la salud tiene las facultades y el conocimiento y la experiencia y la preparación para poder manejar estos respiradores artificiales, ¿no es cierto?
A ver, ¿qué es lo que piensa, por ejemplo, Santiago Ortiz? Estás aquí en el... ¿Te animás a prender tu cámara si tenés? Sí, profe. Bueno, a ver, vamos a ir conociéndonos un poquito. ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Qué es lo que viste, Santiago? Lo que escuché es lo que usted nos dijo en clases hace un par de semanas, es lo único. Que se daba a elegir básicamente entre 2 vidas y una cama. Claro, bien. En nuestro país no todavía no había, no se ha aplicado este dilema, estos protocolos, al menos que nosotros los conozcamos o se hayan hecho oficiales, ¿no? Pero sí en otros países, como México, como Italia, como España, ya tenían esos protocolos que eran absolutamente, digamos, para los médicos era una situación muy crucial tener que hacerlos, a cumplirlos, ¿no? Porque tenían que elegir entre 2 vidas. Y como yo les decía, lo de la cama es figurativo para nosotros, porque en realidad hay camas, ¿sí? Es figurativo. Lo que no hay son respiradores artificiales y recursos humanos para manejarlos. En algunas provincias están acá de Argentina, los pacientes ya no pueden ingresar a las unidades de terapia intensiva porque no hay posibilidad de que se ha dado este recurso. Bueno, a ver, ¿quién me quiere comentar un poquito sobre digamos, sobre estos 2 videos? ¿Alguien me quiere hacer algún comentario? Es importante que conozcamos este tema como personal de la salud y como ciudadanos, ¿no es cierto? Hola, Hola. profe. Hola, profe, ¿cómo le va? Ay, qué bueno que te hayas conectado. A ver, Diego, ¿qué es lo que piensas, Diego, sobre este tema? Bien, profe, yo por ahí tengo un pensamiento muy particular con respecto al momento que estamos pasando, con respecto a la pandemia, y yo lo veo todo parte, para mí todo parte de la educación. Como que hoy, por ejemplo, no hay educación y respeto. Yo entiendo que hoy hay gente que yo tengo la suerte, primero quiero comentar, tengo la suerte de tener un trabajo estable, fijo, entonces tengo mi ingreso económico, gracias a Dios. Y hay familias y personas que necesitan el día a día para tener su ingreso económico. Yo esa parte lo entiendo y sé que tienen que trabajar. Ahora, el desencadenante de todo esto para mí es la falta de educación de no respetar. A ver, ¿por qué digo esto? Yo, en mi caso, como tengo mi ingreso económico, gracias a Dios, estable y seguro, yo con mayor razón tengo que respetar aún más las normas para que de aislamiento para poder ayudar a aquel que no tiene esos ingresos seguros mes a mes. Entonces, y de esta forma yo voy a poder ayudar al sistema sanitario, a los médicos, a los enfermeros, que hacen su labor y a la vez también ayudar a que haya insumos en el hospital. Por ejemplo, un paciente que necesita un respirador, inclusive el personal médico para atender
un médico no puede dar abasto atendiendo 50 pacientes internados en terapia intensiva, 1 o 2 médicos, la atención no va a ser de buena calidad. Yo creo que también ahí hace referencia al video de la última cama, como usted dijo, algo figurativo. Es como para decir, bueno, la última cama se refiere que escasez de insumos, no hay oxígeno, no hay personal de médico, no hay enfermeros. ¿Por qué? Porque cada paciente necesita una atención y un cuidado especial. Algunos están graves, otros están moderados, algunos leves con los síntomas, pero requieren atención. Entonces yo creo que a eso se refiere, y yo lo veo todo de esa forma, de educación, de respeto por la otra persona. Excelente, Diego. La verdad que es un poco lo que ha dejado esta pandemia en algunas personas, ¿no? Solidarizarse primero con las personas que están en una situación económica desesperante, porque hay familias que han perdido sus medios de subsistencia. Y otra de las situaciones es solidarizarse con el personal sanitario. ¿Por qué? Porque ellos son los que sufren digamos, esta batalla, como que son los que hacen frente ahí en el campo, y son los que están totalmente saturados, cansados, agotados, y que tienen que tomar hasta decisiones que ellos nunca hubieran pensado tener que tomar, ¿no? Así que, bueno, yo te felicito. Toda la población pueda comenzar a pensar de esta manera, porque si siguen habiendo reuniones clandestinas con tanta gente y tanta transmisión del virus, vamos a continuar por mucho más, pero digamos, perdiendo gente. Así que bueno, muchísimas gracias. Este dilema de la última cama está, digamos, a propósito, quería que lo vieran, porque uno de los principios justamente es el principio de justicia. Así que yo intercambiar alguna opinión, me lo digan en ese momento. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a continuar con el pago. Los principios de la bioética. Estos principios de la bioética no solamente se aplican a la bioética, sino a la ética médica y a la deontología. ¿Por qué? Porque toda intervención médica o intervención investigativa tiene que estar pasando por este filtro, por estos principios. Así sea que me tengan que hacer una extracción de una muela, tienen que respetarse por lo menos los primeros 4 principios, que son el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Bueno, ya habíamos visto que yo les había puesto algunos ejemplos que son más relacionados con la bioética, pero en realidad, como yo les decía, toda intervención médica y toda intervención investigativa tiene que pasar por estos filtros, que son filtros que implican derechos y deberes, tanto para el médico como para el paciente, ¿sí? Dentro de la bioética, digamos, la diferencia entre las intervenciones de la bioética y las que podemos ver en la ética están sobre todo relacionadas más que nada con las amenazas a la vida humana. O sea, la bioética se va a relacionar con esas intervenciones donde la vida humana está en peligro, amenazada, donde hay intervenciones genéticas que
pudieran estar poniendo en riesgo hasta las futuras generaciones de la vida del hombre. Bueno, por eso les puse como ejemplo estos ejemplos. Por ejemplo, ¿es ético crear un bebé con 3 padres? Este tema ya se han hecho investigaciones en otros países. En nuestro país, por el momento, tenemos nuestro Código Civil que comenzó a regir, el Código Civil nuevo, que comenzó a regir en el año 2015, que prohíbe toda manipulación genética realizada al embrión humano, ¿sí? Entonces está expresamente prohibido en nuestro realizar cualquier tipo de manipulación genética sobre el embrión humano. Entonces se descartaría legalmente, en nuestro país no se puede realizar, pero éticamente, en algunos laboratorios ustedes saben que se pueden hacer muchas intervenciones que no son legales y que solamente a los fines de avanzar en el campo científico. Pero dentro de la bioética algunas veces sirve para poner límites morales a estas intervenciones. Clonar embriones humanos con fines terapéuticos y destruirlos, esto es una amenaza clara a la vida humana y estamos dentro del campo de la bioética. Realmente la clonación de embriones por el momento está prohibida en el mundo entero, pero sabemos que son investigaciones que se están haciendo. Crioconservar durante 25 años un embrión humano y luego implantarlo. Este tema se realizó y nació una persona, una niña, con todas las capacidades y totalmente sana. Entonces, esto significó también como una especie de investigación, como una especie de experimentación que realmente se hizo sobre un ser humano y que no sabían cuál iba a ser el resultado. Se conservó un embrión durante 25 años y luego se implantó y nació una persona humana totalmente sana, pero fue una situación experimental. Y la última, quitar la alimentación e hidratación a un paciente en estado vegetativo. Recuerden lo que habíamos visto en el video, estado vegetativo es una persona que no está en una situación de muerte cerebral, pero cuando se le quita la alimentación y la hidratación, estamos entre comillas, un acto médico que está eliminando la vida humana. Un acto médico que no tiene como fin la beneficencia y la no maleficencia, que es hacer el menor daño posible. Y se lo está, el de este acto. Bien, ¿cuáles son los principios básicos? Habíamos dicho, esto ya lo habíamos visto, así que vamos a repasar brevemente. ¿Por qué decimos que tiene que pasar por los filtros cualquier intervención médica o investigativa? Y porque tiene que pasar por porque el paciente autorice esa intervención. Y esto es el principio de autonomía que debe, respetarse este derecho que tiene todo paciente de que se le realice el tratamiento médico o experimental. Nosotros vimos que estamos en una situación de investigación sobre este COVID y vimos la cantidad de investigaciones y experimentaciones que se hizo sobre la vacuna o sobre también las terapéuticas. Entonces aquí vemos claramente que todos los pacientes tuvieron que prestar su conformidad y exteriorizar su voluntad.
¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces, vimos que el principio de autonomía o autodeterminación tiene aspectos fundamentales que siempre se tienen que respetar para que pueda garantizarse que el paciente dé su consentimiento, porque no puede ser obligado a que se le realice una terapéutica, así sea la extracción de una muela. Debe ser debidamente informado y debe informarse con total claridad, veracidad, siendo completa, beneficios, riesgos, alternativas de esa terapéutica. Bien, lo estoy haciendo un poquito más acotada a la explicación porque esto ya lo vimos. El principio de no maleficencia es fundamental porque todo acto médico, y lo recuerden, pero a fuego este principio, todo acto médico, toda intervención investigativa, experimental, todo lo que un médico, un equipo como terapéutica o como también un acto investigativo, tiene que estar causando el menor daño posible. Y menos un daño intencional. No puede estar dirigido ese acto médico a realizar un daño, como por ejemplo, empeorar la situación del paciente, como por ejemplo, causar la muerte del paciente. Por eso, desde la bioética personalista, se está en contra de la práctica del aborto. En la práctica del aborto intenta ser un acto médico realizado por un equipo de vital, fin de causa daño, que es la muerte del paciente. Bien, entonces, este principio de no maleficencia dentro de la deontología médica y dentro de la bioética es fundamental. No puede causarse daño. Y sí, por ejemplo, ustedes saben que hay terapéuticas como la aplicación de quimioterapia que en forma no querida también causa algún daño, pero el médico, el equipo de salud, tiene que valorar el menor riesgo posible para el paciente. Se le tendrán que aplicar la menor cantidad de dosis o la mejor quimioterapia, el mejor medicamento, o en razón de su condición, a lo mejor postergar la aplicación de quimio. Bueno, esa situación se llama principio de no maleficencia, causar el menor daño posible. Otro de los filtros que tiene que pasar es el principio de beneficencia, es decir, estamos tratando de actuar en beneficio, tratar de restaurar la salud, preservar la vida, aliviar el sufrimiento. En algunas ocasiones, la persona no tiene cura. El paciente, no tiene ningún tratamiento que pueda curar la enfermedad, pero sí
el equipo de salud sabe que hay un sufrimiento que lo puede aliviar, y esto es a través de todas las medidas todo lo que sea paliativo, las medidas paliativas, para curar, no para curar, sino para aliviar el dolor y que la persona tenga un final digno, ¿no? No de sufrimiento, ni de una situación que pudiera no ser digna con el cuidado que debe dársele a una persona en esa situación terminal. Profe, ¿Alguna pregunta? yo quiero hacer un comentario sobre eso que se me vino a la cabeza por una situación que vivió una compañera. Bien. Disculpa, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Inés, profe. Hola. Ah, bueno, muy bien, adelante. En una situación que se le presentó el fin de semana a una compañera, que ella es psicóloga, ella trabaja en el CEN, en lo que era el Ministerio de Salud antes, con pacientes terminales prácticamente. Ella tenía un paciente, digo porque falleció el domingo el paciente, tenía muchas patologías, o sea, agregada a la que tenía de COVID, ¿no? Y ella trabaja con un equipo también de psicólogos, hay médicos, hay enfermeros y demás. Y la coordinadora de su área, o sea, del área de salud mental, se oponía a que ella, según el criterio profesional que ella tenía, ella evaluaba y consideraba que ella tenía que acompañarlo el día sábado al paciente para brindarle ese apoyo psicológico que él necesitaba, porque, o sea, desde la medicina ya habían hecho todo. El paciente con HIV tenía COVID y no se recuperó y nada. Entonces ella consideraba que lo más humanamente posible era acompañarlo por lo menos desde la salud mental, que ella es de la salud mental se ocupaba del paciente. Y la coordinadora no permitió que ella haga ese tipo de intervención, porque no consideraba ella que tenía que ir la psicóloga. Y bueno, la psicóloga dijo, no le querían reconocer las horas tampoco. O sea, si ella iba a trabajar, la coordinadora le decía que eso corría por cuenta de ella, que no había ningún problema que ella vaya a trabajar, pero que no le iban a considerar esas horas trabajadas ese día sábado que no le correspondía estar de guardia. La ética y la moral de esa profesional llevó a que ella vaya a trabajar ese sábado, contener a ese paciente que ella consideraba que era digno hacerlo, y nada, y el paciente termina falleciendo el domingo a las 3 de la tarde o un poquito antes quizás. Pero a lo que voy es, como decía Diego, ¿ve? en ese pensamiento solidario de ética, como esta profesional tuvo la fortaleza también, porque se le vino muchas cosas en contra, de poder acompañar a su paciente, ¿no? Y aplicar todo este concepto de beneficencia que uno tiene que tener para con el paciente, ¿no? Es decir, lo acompaño hasta el último momento de vida, porque él cerró los ojos prácticamente, y la última persona que había hablado con él fue ella. O sea, haciéndose cargo de 8 horas de guardia que no le correspondían, y estar con él para acompañarlo en sus últimas horas de vida, ¿no? Que es importante actuar éticamente como profesional también, ¿no? En esas cosas que, a pesar de que no todo el mundo está de acuerdo, y uno desde la ética de uno de profesional y qué sé yo, uno toma la decisión y lo hace, ¿no? Ay, gracias, yo creo Inés. Que le dio ese... Sí, gracias, muchas gracias, porque es un aporte que sirve para ilustrar, pero magníficamente lo que significa esto de actuar con ética, ¿no? La verdad que cada ser humano, cada persona, por ahí tiene que ser considerada como haría yo si fuera mi padre, cómo actuaría yo si fuera mi hermano, cómo actuaría yo si fuera mi madre. Entonces, ustedes que están cerca de estas personas dolientes, vulnerables,
enfermas, en situación de total, sobre todo muchas veces sufrimiento, cómo poder hacer para aliviar un poco esta situación de dolor. Así que bueno, muchas gracias. Es realmente este principio de beneficencia que tiene que estar siempre presente junto con el de no maleficencia. Bien. Inés, ¿trabajás en salud? Trabajo en salud mental, digamos. Trabajo en un dispositivo que trabajamos adicciones, concretamente. ¿Hola? Nosotros. Sí. Y bueno, ¿y qué tarea haces? Porque tenés mucha preparación, ¿no? Estás hace mucho en contacto con pacientes. Mi tarea es netamente, no netamente, sino digamos es la parte administrativa, pero sí estoy estudiando algo de salud porque me encanta la salud, entonces mi función no va solamente con lo administrativo, yo acompaño a los pacientes cuando se deben realizar los traslados a una institución cerrada, por ejemplo, como el Arroyave, o hacer algún estudio de complejidad, una paciente embarazada. Me ha tocado también acompañar con el equipo interviniente a chicas que necesitaban hacerse un ILE, por ejemplo, o sea, de eso de lo que yo hablaba el otro día, que uno por ahí no está de acuerdo total con la intervención, pero bueno, es lo que la paciente desea y lo que la paciente quiere hacer, entonces uno como equipo de salud tiene que a veces dejar de la subjetividad propia, entonces, para poder acompañar a este tipo de pacientes, porque si uno no abre la cabeza y uno no piensa diferente y uno no puede acompañar al paciente, creo que está en el lugar equivocado. Bueno, muy bien, claro, así es. Bueno, el otro principio es el principio de justicia, y esto está íntimamente relacionado, o sea, nosotros estamos viendo los filtros por los que tiene que pasar cualquier práctica investigativa o práctica médica. El principio de justicia, ¿en qué consiste? Es un principio más bien general, más bien aplicable a las cuestiones de en qué forma, por ejemplo, el Estado garantiza el derecho humano a la salud de todos los pacientes. Y esto ha sido totalmente, digamos, se ha puesto como en evidencia esta falta de justicia con respecto al sistema sanitario en esta situación de pandemia, pero no solamente en Argentina, en todos los países del mundo, incluso los países más o los de países del primer mundo o los que se consideraban más preparados para una situación sanitaria de emergencia, ha sido realmente sacudido este principio, que es el de justicia, y que se dé la obligación de garantizar a todos los pacientes, a todos los ciudadanos, las mismas oportunidades para que no haya discriminación con respecto a las situaciones de falta de recursos o faltas de posibilidades de lograr recursos sanitarios, sobre todo dentro de lo que es servicio público. Entonces, estos son los principios de la bioética principialista o de la ética principialista. ¿Sí? Disculpe, pregunto para que, a ver, que explicarlo bien usted, por favor. Usted decía que recién con los principios que nosotros tenemos, cada paciente o cada persona tiene derecho a decidir o a tomar las decisiones si quiere o no optar por un tratamiento médico o cómo lo quiere. Bien. Exactamente, ¿sí? Este es el principio de autonomía, autodeterminación. Bien. Muy bien. Bien. Ahora, lo traslademos, como usted dice, a la pandemia. Actualmente hace más de un año que estamos en situación de pandemia. ¿Cómo
usted está diciendo ahora que el Estado, la ley de salud, dice que el Estado tiene que garantizar la salud a todos los habitantes, garantizar la salud pública a todos los habitantes, ¿sí? Aún cuando... Bien, mi pregunta es, ¿cómo actúa el Estado si está dando unas medidas preventivas para el cuidado del ciudadano, de las personas, pero esta persona no acata esos cuidados para con el mismo? Por ejemplo, el Estado está diciendo, necesitamos que hagan aislamiento, que utilicen alcohol, que utilicen barbijo y una cuarentena, ¿sí? Pero el ciudadano va, sale, no quiere utilizar barbijo, no quiere usar alcohol, no cree en la pandemia y se expone y va a fiesta y demás. Está bien, lo que yo veo, a ver, cada uno tiene derecho a hacer lo que uno cree que tiene derecho a su vida, pero sin perjudicar al otro. Entonces, ¿cómo usted lo analiza esta parte? Porque yo, por ejemplo, en mi punto de vista, y capaz que hay compañeros que no están de acuerdo, yo diría, bueno, vos no crees en este sistema, vos no crees en el coronavirus, no querés respetar las normas de convivencia que actualmente las tenemos que respetar y realizarlas día a día, utilización de barbijo, distanciamiento, perfecto. Bueno, pero a aceptar las consecuencias de tus decisiones. Por ejemplo, bueno, vení, firmá este acta. Eso es lo que yo pienso, ¿no, profe? Puedo estar equivocado, es lo que yo pienso. Yo, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo que un médico atienda a un irresponsable. Muy claro. Profe. Es que... A ver, acá se conjugan varios principios, ¿no? A ver, en los códigos de ética se determina que la salud, ¿no? No solamente es un deber individual, sino es un deber social. ¿Qué significa? Que yo tengo el deber de cuidar mi salud también para evitar, en este caso, la propagación de un virus. O sea, yo no puedo ir a trabajar, supongamos que no existiría la pandemia y yo estoy con una enfermedad contagiosa. Yo no puedo ir a trabajar y transmitir a todas las personas con las que prácticamente comparto una enfermedad. Entonces, la salud es un derecho, pero también es un deber de cada ciudadano y se lo considera un deber social. Pero ahora, con esta pandemia, se ha podido determinar... ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí, profe. Es un delito penal, por eso está, digamos, tipificado como un delito penal, difundir o transmitir una enfermedad a sabiendas que la transmito. Entonces, porque va contra la salud pública. Entonces, por eso el Estado nacional, el Estado provincial, aplicó muchas multas y hasta penas de prisión cuando las personas no querían colaborar con esta forma de, digamos, con el aislamiento. Pero ustedes vieron que en un momento fue más fácil contener a toda una población y después empezó a ser muy complicado. Yo creo que estoy totalmente convencida que Jujuy tiene, aún con todo lo que uno, digamos, a mí me duele muchas veces ver los amontonamientos porque tengo una hermana que es bioquímica y que yo sé todo el esfuerzo que hace y toda la situación que tiene que pasar para poder cumplir su trabajo. Y entonces, y sé de todas las personas que están, que trabajan en el sistema sanitario, entonces a uno le duele eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es muy difícil para el Estado también cuidar y poner el barbijo
a cada uno que no quiere usarlo, o vacunar cuando no quieren vacunarse. Entonces, seguimos insistiendo que es, como dice nuestro compañero, una situación que tiene que seguir, digamos, tenemos que seguir educándonos en esto, ¿no? Y tener que seguir tomando conciencia de que esto es una situación grave. ¿Hola? ¿Hola? Sí, profe, la escuchamos. Sí, profe, se le escucha. Sí, porque Sí, profe. por ahí se me creo que no tiene suficiente. Bueno, entonces, estamos de acuerdo con esto. El Estado necesita de ciudadanos comprometidos, pero también tiene las herramientas para hacer cumplir estas situaciones, ¿no? Considerando que ningún ciudadano puede poner en riesgo la salud pública, porque estamos hablando de salud pública, y puede considerar hasta un delito penal. Ustedes vieron que en muchas situaciones han tenido multas gravísimas e incluso penas de prisión personas que han organizado fiestas clandestinas, que bueno, ¿por qué? Porque se lo tipificó como un delito penal, ¿no? Entonces, hay herramientas del Estado para poder hacer cumplir con esta digamos, esta inconducta de la gente que no quiere cuidar al resto de la población. Bien, pero también el Estado tiene sus limitaciones porque no tenemos la suficiente cantidad de policías y personas que estén controlando que todos usen barbijo y que no hayan fiestas clandestinas y demás. Bien, entonces, no sé si está contestada la pregunta. A ver, tal vez se me pasó algo. En esto de los principios, sí, en esto de los principios, ustedes ven que hay deberes y derechos, ¿sí? El deber del ciudadano de cuidar también la salud del resto de la población, y el derecho del ciudadano de que el Estado también sanitarias provean todos los recursos para poder tener oportunidad de curarse, ¿sí? Entonces, estos principios siempre van a estar generando derechos y deberes, y que van a tener que ser aplicados en cualquier situación sanitaria. Profe, Sí. entonces si usted dice que es como una situación crítica, podríamos decirlo, ¿por qué entonces pusieron la vacunación como optativa? Si es si es tema de salud pública, ¿no tendría que ser una vacunación obligatoria? Ya que... Pero sí, mira, ha sido muy, pero muy discutido este tema, muy discutido. ¿Sabes por qué? Porque los mayores de edad, o sea, si hablamos, por ejemplo, de niños menores de edad, la vacunación es obligatoria. Y ustedes saben que hubieron padres que se negaron a vacunar a sus hijos, y ahora, con las nuevas disposiciones, los padres tienen la obligación de vacunar a sus hijos, si no, pueden ser obligados por el Estado. O sea, cuando se trata de menores de edad que no tienen este principio de la autonomía o la autodeterminación, digamos que el Estado puede hacer cumplir en forma obligatoria, pero cuando se trata de mayores de edad es muy complicado el tema. Para evitar todo este tema de judicializar, porque supongamos, no sé si ustedes conocen mayores de edad que no se quieren vacunar. ¿Conocen mayores de edad que no se quieran vacunar? Sí, profe, yo conozco. Sí, un montón. Y Sí, te dan razones, sí, y te dan razones medias. Que tienen miedo, profe.
fuera de Sí, contexto. a lo mejor. Hay alguna gente que sí, que tiene miedo porque no se les informa. Bueno, pero porque ellos cuando supongamos que el pidieron Estado los obligue, información no se les dieron. tienen también recursos legales para que no se les no se los obligue a realizar este acto. Entonces, lo que trató de hacer el Estado, me imagino, en estas campañas, es tratar de convencer de buena manera a la gente de que con la vacunación van a evitar una enfermedad en una situación grave, ¿no? Y las personas que no se quieren vacunar también son personas que tal vez han escuchado y han visto mucha información digamos, de otros especialistas, incluso de los médicos, estos médicos a favor de la verdad, no sé, que también es una movida que en el tema de la vacunación porque no tiene el suficiente tiempo de experimentación en seres humanos como para garantizar que realmente va a ser efectiva a lo largo del tiempo. Y bueno, estamos en esta situación de pandemia donde toda decisión se complica, ¿no? Aún siguiendo los principios. Yo también muchas veces he pensado cómo no se hace una vacunación obligatoria. Pero bueno, gran parte de la población, una población muy, pero muy importante, ya se está vacunando y ya quiere vacunarse y está intentando por todos los medios que poder acceder a la vacuna. Así que eso... pero yo les explico por qué, por estos principios de autonomía que no pueden ceder, o sea, no se pueden violar así en cualquier situación. Podría judicializarse, o sea, esta persona podría ir a un juez y el juez le puede decir, bueno, usted tiene el derecho a no vacunarse. Así que, además, si hay mucha gente vacunada, habría una inmunidad de rebaño. No sé, es lo que escuché, yo no soy especialista, pero tal vez ustedes lo han podido escuchar también a este tema. Así que, por eso creo que la vacunación no es obligatoria, pero hay mucha difusión para que la persona lo haga en forma voluntaria, ¿sí? Bien. Bueno, espero que haya podido más o menos contestar estas preguntas. Entonces, hablamos de estos 4 principios, pero cuando nosotros, digamos, la ética principialista es la que rige en casi todos los países del mundo. Uno ve una película a lo mejor norteamericana y siempre van a estar estos principios, porque son principios que están dentro de protocolos internacionales. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes acuérdense en que se realizaron prácticas monstruosas a personas que no tenían el consentimiento. O en ese video que yo les pedí que vieran de Fujimori, también habían prácticas que no tenían el consentimiento de los pacientes. Entonces, dentro de los protocolos internacionales se ha podido, los estados que suscriben estos protocolos internacionales se obligan a que hagan efectivos estos principios: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Incluso dentro de la misma definición de acto médico está previsto esto de que todo acto médico debe ser realizado por un médico con el título de garantizar la salud y la justicia de la salud y la vida de los pacientes. Entonces, todos estos principios siempre van a estar
contemplados en los actos médicos o en los actos investigativos. Pero ahora hay un referente, Grecia, ¿no? Es un referente de la bioética personalista que además agrega otros 4 principios, que son 4 principios que vienen como a completar estos 4 principios de la bioética principialista. La bioética personalista desarrolla principios a favor de la dignidad y de la vida. A ver. El primer principio se llama principio de la defensa de la vida física, que es un principio que considera ¿Se cortó? Parece que sí, se le cortó a la profe. Si no le escucho. Abandonó la llamada. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo anda? muerte encefálica o muerte cerebral, Bien, aquí, el médico que está a cargo del paciente. Y luego con ese diagnóstico recién intervienen los médicos del INCUCA que hacen la ablación. Sí. Se le recortó el internet y nos quedamos en defensa de vida básica y nos quedamos ahí. Por lo menos yo no escuché nada más. El resto de mis compañeros no sé. Bueno, vuelvo a repetir el tono. Bueno, a ver, vuelvo a comentar este principio. Es Grecia, que es el referente de la bioética personalista, agrega, complementan, completan, que le dan como mayor, digamos, protección al paciente con respecto a su dignidad. Y el primer principio es el de la defensa de la vida corporal o vida física de la persona. Este principio considera que el paciente debe ser protegido, valorado, debe ser amparado en sus derechos desde la concepción, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y por eso yo les pedí, ¿me pueden escuchar, no es cierto? Sí. ¿Hola? Sí, por eso yo les pedí, para aclarar cualquier duda, que vean el video de la muerte encefálica. ¿Hasta cuándo se considera que la persona, el ser humano, tiene vida dentro del plano de la medicina? La muerte encefálica, la muerte cerebral, es la que da el fin a la vida. Por eso hay una diferencia con el estado vegetativo. Cuando hay estado vegetativo, la persona no está muerta, no hay muerte encefálica ni muerte cerebral. Entonces el médico debe seguir con los cuidados paliativos, con todos los cuidados y las terapéuticas merece tener como paciente. Entonces, la protección de ese paciente debe llegar hasta la muerte natural.
como yo les decía, cuando hay estado vegetativo, que puede durar muchos años, hay personas que han estado en estado vegetativo hasta 16 años, tiene que tener todos los cuidados paliativos, que son obligatorios. Ahora, por ley, estos cuidados paliativos son obligatorios. Son los cuidados que se le hacen al paciente para evitar el dolor, el sufrimiento, para evitar cualquier tipo de incomodidad que pudiera surgir. Muchas veces las personas tienen sedación, que el sufrimiento no sea tan grande en esta situación de estado vegetativo o en esta situación terminal. ¿Me escuchan? Sí, ¿Hola? Bueno, entonces, la defensa de la vida humana es un principio que se elabora dentro de la bioética de la bioética personalista para completar, para dar mayor valor a la dignidad de la persona. Entonces, la protección es desde el momento de que es concebida la persona hasta su término natural. Bien, otro de los principios que también elabora la bioética personalista, es el principio de libertad y responsabilidad. Bueno, este principio le da mucho más valor a todo lo que sea autonomía del paciente y el deber, o sea, como que fortalece el principio de autonomía. ¿Por qué? Porque intenta que todas las decisiones, todas las acciones sean realmente realizadas con total libertad, pero con total responsabilidad, no solamente por parte del paciente, sino también por parte del equipo médico. ¿Por qué? Porque considera que está involucrada no solamente, digamos, una situación sanitaria de una persona, sino todo involucrada en una enfermedad. La persona es un todo en que, que cuando está en una situación de vulnerabilidad, de enfermedad, sufre en su totalidad, en su integralidad, desde la parte emocional, mental, hasta familiar. Entonces, el cuidado que se le tome desde el punto de vista de persona. Otro de los principios que también tiene en cuenta la bioética personalista para completar, siempre les digo, los principios de la bioética principialista, es el principio de la totalidad o principio terapéutico. Este principio, digamos, nos cuestiona. Primero, está basado en que la persona es una totalidad. La persona es un todo que si le extirpan, por ejemplo, un órgano o si le amputan, por ejemplo, una pierna, por ejemplo, toda la persona va a sufrir. Entonces, la decisión de privar a una persona de un miembro, privar a una persona de un órgano, tiene que ser siempre terapéutica, siempre terapéutica. Es decir, que este principio de totalidad o principio terapéutico es para garantizar de que ninguna persona pueda ser, por ejemplo, mutilada por una cuestión que no sea, pero terapéutica. Y esto me recuerda, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie en otro país, las mamas con un fin solamente preventivo. Como ella venía de una familia en la que todos tenían estas patologías, se hizo extirpar las glándulas solamente con fines preventivos. Que esto no
¿Por qué? Porque es una mutilación de la misma persona. Entonces, este principio está para garantizar que cualquier decisión que tome el médico y el equipo de salud cuando tengan que extirpar o cuando tengan que amputar un miembro, sea siempre en última instancia y por razones terapéuticas, y es para proteger a la totalidad de la persona. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Bueno, y por último, el cuarto principio es de la solidaridad y subsidiariedad. Este también es un principio que fortalece el principio de justicia, o sea que como que la sociedad, y esto me hace acordar mucho a lo que comentaba al principio, cuando Domingo comenta sobre el tema de que debiera haber una actitud solidaria, ¿no? No solamente las autoridades tienen que garantizar el derecho humano a la salud, brindándole todo un sistema sanitario de protección a todos los ciudadanos, sino también la solidaridad debe partir de los mismos ciudadanos, de la misma sociedad para con los... por eso decimos que si todas las personas reconoceríamos que todos tenemos la misma dignidad, entonces podríamos construir una sociedad así, ¿no? Solidaria y subsidiaria. Es decir, subsidiaria significa que cuando el Estado no lo realiza, la sociedad aporta con esta actitud de cuidado. Bien, todos estos 4 principios están dentro de un plano de la bioética personalista. Y bueno, como yo les decía, los aportes de esta bioética personalista es ir más allá de los 4 principios de la bioética principialista. La bioética personalista, ¿qué aporta? Aporta a una mirada distinta del paciente. El paciente no solamente es una cama, no solamente es un caso de COVID, una cama de COVID, sino también es una persona con toda su dignidad. Es una persona que merece en su condición de ser humano y de ser humano digno, merece que tener toda la protección, el cuidado, la acogida, esa actitud y esa mirada que solamente puede ser, puede ser garantizada cuando el personal sanitario y toda una sociedad consideren que la persona tiene un valor absoluto, que tiene un valor de persona con toda su dignidad, y no meramente, como dice acá, está dentro de lo utilitario. ¿Recuerdan cuando se hablaba de, bueno, un poco de este tema de las miradas, o sea, cuando se hablaba de que las personas valían por sí mismas, por su vida, y no por la utilidad que pudieran prestar? Todo está muy relacionado con la mirada que tiene esta parte de la filosofía, porque la bioética personalista es una parte de la ética, de la filosofía personalista, que mira al ser humano con una mirada distinta, ¿sí? No de descarte, no sino con el valor que tiene en sí por sí un ser humano. Y
digamos, desde el momento de que es concebido hasta su muerte natural. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, miren, yo hoy no les puse el tema de contestar las preguntas, lo voy a hacer ahora en 2 minutitos y ustedes me van a dejar la pregunta contestada, ¿sí? Hoy tienen muchas cosas que aprendieron, ¿no? Hoy yo creo que estos 4 principios de la bioética principialista y hoy quiero que me contesten sobre los 4 principios de la bioética personalista, ¿sí? Pero hay una interrelación muy grande entre los 8 principios. Pero quiero que ustedes sepan que no todo el personal sanitario acepta o está muy empapado de estos otros 4 principios, porque va más allá de la mirada que tiene generalmente digamos, un personal sanitario que no ha sido o que no se les ha inculcado estos valores de dignidad de la persona. Bien, el aporte que hizo Inés es verdaderamente de esta psicóloga que se jugó, que estuvo presente. Evidentemente es una persona que tiene muy arraigado estos valores de que el ser humano tiene una dignidad personal única e irrepetible. Así que muy bien, Inés, por este aporte. Bueno, ¿alguna preguntita antes de concluir el tema? Profe, Sí. ¿me podría explicar el principio de la bioética principalista de la justicia, por favor? A ver. El principio de justicia, más que nada, ustedes saben que de cada principio hay derechos y deberes. El principio de justicia, más que nada, se relaciona con el deber de, de distribuir los recursos en forma equitativa. Ustedes saben qué es justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Ese es digamos, un concepto de justicia. Y dar a cada uno lo que le corresponde es dar a cada ciudadano la posibilidad de tener oportunidades de acceder al sistema sanitario. En eso consiste el principio de justicia. Respetar que en todas las prácticas médicas, desde la más menos compleja hasta la más ejemplo, un trasplante de córnea. No solamente un trasplante de córnea lo puede tener una persona que tenga la posibilidad de acceder a un servicio privado, sino en nuestro país también la posibilidad la puede tener una persona que no tenga los medios económicos para realizar una cirugía de tal magnitud. Entonces, en esto radica el principio de justicia, en el deber que tiene el Estado, sobre todo, de garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de acceso a los sistemas sanitarios. Y el principio, por eso yo digo, este es el de la bioética principialista, pero el principio de solidaridad y subsidiariedad viene a complementar, viene a enriquecer este principio, dándole la posibilidad de que toda una sociedad tenga esa solidaridad con esta persona, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, los principios de la bioética personalista vienen a enriquecer los principios de la bioética principialista. ¿Alguna pregunta? Ustedes saben que en
todo, en toda sociedad. No sé si me están escuchando. Sí, profe, se escucha. Hola. Bueno, ustedes saben que en todas estas cuestiones siempre y siempre hay tensiones, ¿no? Este juego de tengo este derecho, pero quiero, pero no siempre se hace efectivo. Entonces, siempre hay presentaciones, pedidos, siempre, o sea, en toda sociedad esto es un hecho que las tensiones existen para hacerse efectivo estos derechos, para que en la práctica realmente todas las personas tengan estos, se hagan efectivos estos derechos. Las obras sociales a lo mejor no están en condiciones de garantizar semejantes intervenciones. Por eso las personas hacen presentaciones, piden, solicitan, como para que se garanticen estos principios que lamentablemente muchas veces esto está garantizado en los protocolos y en las leyes, pero en forma efectiva no se hace justicia con la aplicación de estos principios. Entonces, en toda sociedad siempre existen estas tensiones, esta necesidad de que los derechos se hagan realmente efectivos. Bueno, yo ahora voy a dejar de presentar, ¿sí? Ustedes, cualquier cosa, me van avisando. Por el momento, ¿hay alguna pregunta que quedó así sin comprender? Profe, ¿me podría decir, para que no se me pase ninguna, el tema de los principios? ¿Cuáles eran? Está el de justicia y ¿cuáles otros más? Ay, espera. Sí, ahí está. Ay, esperen un minutito que estoy haciendo lío. A ver, dejé de presentar. Otra vez volver a presentar. Bien, acá en la primera diapositiva los tenemos enumerados, ¿sí? ¿Cuáles son los de la principialista? Es decir, los que se aplican a todas, digamos, las situaciones éticas y bioéticas casi del mundo, podríamos decir. Principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y los principios de la bioética personalista, que son los que vienen a completar, a enriquecer, a llenar de la mirada del paciente. El paciente ya no puede ser mirado como una cama, como una cosa, como un caso más, sino en toda su dignidad de persona. Son los principios de la bioética personalista. Principio del terapéutico, principio de libertad y responsabilidad y principio de solidaridad y subsidiariedad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora, si me esperan unos minutos, les hago la pregunta y me la contestan, ¿sí? Van a tener una media horita para contestarla. Muchísimas gracias, ¿no? Ya les estoy haciendo la pregunta. Cualquier cosa, yo dejo el micrófono abierto para que si hay alguna preguntita, me la puedan hacer.
Bueno, profe.